Tardes. En primer lugar, para quienes no me conocen, me permito presentarme. Soy Rita Meoño Molina y soy la directora de la Escuela de Trabajo Social en este momento. Y bueno, en nombre de nuestra querida escuela, les damos la más cordial bienvenida a nuestra lección inaugural del primer ciclo 2026. Saludamos a todas, a todos y a todas las personas que nos acompañan presencialmente, pero también a quienes nos siguen por emisión en Facebook. Y por supuesto que inicio saludando efusivamente a nuestro conferencista invitado, al máster Estefan Gómez Campos, quien ha aceptado no solo venir el día de hoy a compartir con nosotras, nosotros y nosotres, sino que también estuvo compartiendo días atrás sus reflexiones, tanto resultado de su trabajo académico como de las conclusiones que arroja el Estado de la Nación, estuvo compartiéndolas con la Comisión de Docencia de nuestra escuela. Como unidad académica, nos pareció muy importante iniciar este año lectivo teniendo como punto de partida una crítica reflexión sobre la realidad nacional que estamos experimentando, sin perder de vista en ningún momento que esta realidad solo puede ser entendida en el marco de la actual coyuntura mundial. Como bien sabemos, la fuerte avanzada del capitalismo en su versión ultra neoliberal trae consigo un momento sumamente regresivo en todos los ámbitos a nivel mundial, comandado por la instalación de gobiernos autoritarios, populistas y de ultraderecha que impulsan brutales políticas económicas en favor de los sectores capitalistas y minimizan, destruyen o desaparecen las políticas sociales y la institucionalidad pública que ha sido conquista histórica de la clase trabajadora. Y que por supuesto, conquistas que responden a un Estado social de derecho sumamente amenazado. Tenemos que recordar, aunque lo vivimos diariamente, que todo derecho conquistado está hoy sumamente amenazado. Absolutamente todos los derechos están amenazados. Están en la mira del capital. Por ello, las reflexiones de hoy nos atraviesan sin distinción alguna a todas, a todos y a todes. Si quisiéramos hacer una lista de factores y eventos contemporáneos de la actual crisis mundial que hoy impacta y se expresa con particularidades en nuestro país, sería una lista interminable. Pero solo como un abrebocas me permito mencionar algunas cosas que todas y todos conocemos, pero que creo que es importante traerlas aquí hoy. En primer lugar, el cóctel tóxico pandemia-recesión nos heredó presiones económicas globales. Y aquí debemos destacar los impactos que aún persisten de la pandemia por el COVID-19, las secuelas económicas, educativas y sanitarias que aún están presentes, el aumento de las desigualdades en acceso a la salud y a la educación, la inflación global post-pandemia y el aumento del costo de la vida versus el desempleo estructural o la precarización absoluta de lo que conocíamos como trabajo. Endeudamiento creciente en los países mal denominados en desarrollo, políticas de ajuste económico que afectan con desfachatez indignante a los amplios sectores de poblaciones vulnerables. Y no podemos dejar de mencionar la desigualdad, la pobreza, que son la cara evidente de la crisis social a nivel mundial. Brechas crecientes de desigualdad entre países y dentro de ellos, incremento de la pobreza extrema en varias regiones del mundo, las migraciones masivas que muchas y muchos de ustedes están estudiando. A ello se suma la crisis climática y ambiental. Y cómo no mencionar los conflictos armados, productos de tensiones y reacomodos geopolíticos que en nombre de la paz, de la desarticulación del terrorismo y la intervención humanitaria se nos presentan hoy casi como eventos naturalizados. Podemos mencionar la invasión de Rusia a Ucrania, el genocidio de Israel en Palestina, el actual conflicto bélico en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos a Irán. Todo esto genera una gran inestabilidad a nivel mundial. La crisis energética que ya inició, como bien lo vemos en las noticias, derivada de los conflictos geopolíticos,
y muchos otros elementos que podemos mencionar, por ejemplo, a nivel de América Latina, el reciente golpe de Estado en Venezuela y el asedio económico contra Cuba, que está generando una crisis humanitaria sin precedentes. Retrocesos en derechos humanos, restricciones a la libertad de expresión y prensa en múltiples países, múltiples asesinatos de personas periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, ya se ven como normales en las noticias. Retrocesos en derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTIQ+, y de las niñeces. La criminalización de la protesta social, como si fuera poco, ¿verdad? Tras de que tenemos que protestar, no podemos protestar porque está criminalizado. El debilitamiento descarado de instituciones democráticas emblemáticas que generan desconfianza ciudadana en instituciones públicas, y voy a decir, y tocamientos indebidos a las o contrarreformas a las constituciones de nuestras naciones para lograr llevar estos intereses de los sectores de una minoría capitalista. La polarización política en democracias consolidadas, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos aquí toda la tarde hablando de la situación que estamos atravesando en este momento. Lo importante para el día de hoy es que tomemos en cuenta que estos factores no actúan de manera aislada, se interrelacionan y refuerzan mutuamente, generando una crisis global compleja caracterizada por la inestabilidad, la desigualdad y la vulnerabilidad creciente, y que se expresa con marcadas particularidades en nuestro país. Por ello, hemos denominado a nuestra lección inaugural Ciudadanías en Transformación y Disputas por lo Público, Identidades Sociales y Reconfiguración de la Política Pública en Costa Rica. Y para ello, me permito entonces presentar a nuestro invitado especial de hoy, al máster Estefan Gómez Campos. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Es máster en Estudios del Desarrollo por, voy a decirlo, pero creo que no lo puedo pronunciar porque es en alemán, por la Justus Lieb Universität Gießen de Alemania, y tiene una especialidad en Ciencias de Datos por el Instituto Costarricense, por el Instituto de Costa Rica, y otro en Minería de Datos y Visualización de Datos Complejos. También es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de nuestra universidad, donde imparte cursos de metodología de la investigación y métodos cuantitativos con lenguaje de programación. Es investigador principal del área de Ciencias de Datos y Visualización del Programa Estado de la Nación, y por supuesto ha trabajado en muchísimos temas como democracia, procesos electorales, partidos políticos, política social, movilidad humana, entre otros. Así que hoy tenemos el lujo de tenerlo por acá, que comparta con nosotros todos sus conocimientos y hallazgos, y de verdad les damos la más cordial bienvenida a todas, a todos y a todas. Espero que disfruten muchísimo esta tarde de hoy y que podamos aprovechar en el espacio de preguntas y respuestas para pedirle a don Estefan que nos aclare muchas cosas. Así que bienvenido y esta es su casa. Buenas tardes. El lujo para mí es que este auditorio esté lleno realmente. Eso sí es un lujo para mí. Agradecerles la invitación. Yo traigo una reflexión que ojalá motive una discusión y sobre todo ojalá alimente tanto sus procesos formativos como proyectos de investigación o proyectos de acción social. Ojalá. Esa es la idea finalmente. Como muy bien decía doña Rita, yo soy investigador del Estado de la Nación y además profesor de la universidad, así que hoy tengo un doble sombrero y me voy a tomar algunas licencias en algunas partes. Yo les traigo una historia de datos. Esta historia de datos básicamente muestra algunas de las reconfiguraciones de la política pública en Costa Rica y cómo entender las identidades sociopolíticas puede ser una clave interesante para entender lo que está ocurriendo en el país. Y esto es particularmente importante considerando la disciplina en la que estamos, trabajo social. Ustedes tienen mucho contacto humano con realidades distintas en el país. Y afinar el ojo, el lápiz, el lente, para entender esas realidades es muy importante. El contexto importa, realmente importa.
Y entonces voy a empezar con algunos de los elementos justamente del contexto, los fundamentos políticos. Lo primero que habría que decir es que este país está experimentando un cambio demográfico importante. La población se envejece. Ahí tenemos dos pirámides poblacionales. La naranja, que era más o menos la conformación de la pirámide en los 80s, en donde ustedes pueden ver en la parte de abajo de la pirámide, que es más ancha, las poblaciones más jóvenes. Vean que la pirámide de los 80 era muy ancha abajo, angosta arriba, donde está la gente un poquito más viejita, ¿no? Ya la pirámide de hoy se parece más a la azul, en donde tenemos una base ancha, todavía joven, pero además hay una segunda capa importante, más gruesa, que es esas personas alrededor de los 50 años. Eso significa que hoy que la política y la sociedad costarricense se está envejeciendo y tenemos dos grandes poblaciones. Una población joven, que son ustedes. Yo ya no entro ahí. Yo entro en la segunda pancita de la... Y una segunda población que está más cerca de los 50 años. Y obviamente eso significa que las necesidades son distintas. La gente joven quiere educarse, formarse y tener un buen espacio en el mercado laboral para tener una vida digna. Los que ya estamos llegando a los 50 y un poquito más, lo que queremos ver es cómo llegamos al nivel de pensión y que haya pensión para nosotros. Entonces vean que esto es importante considerando también las transformaciones del mercado laboral. El mercado laboral hoy es muy distinto al que había hace 30 años. La segunda gran transformación desde el punto de vista del contexto tiene que ver con los partidos políticos. Los partidos son la única organización que ha sido creada para pensar y dirigir a la sociedad. Y están debilitados. Entonces, si debilitamos esa organización, nos quedamos sin pensamiento y dirección clara de la sociedad. Hoy tenemos partidos que básicamente no tienen muy poca conexión social a lo interno de las organizaciones y con las comunidades y que básicamente se activan solo en periodo electoral. Y este gráfico muestra esa historia mucho más clara. Aquí ustedes pueden ver arriba, en los 90, cuál era la simpatía para... a inicios de los 90, las líneas azules, las barras azules, perdón, es la simpatía partidaria a inicios de los 90 y ustedes pueden ver cómo los partidos tenían casi un 100% de simpatía partidaria. Cuando usted le preguntaba a la gente en los 90 con cuál partido simpatizaba, la gran mayoría decía o Liberación o la Unidad Social Cristiana o algún otro chiquitico por ahí. Pero todos los partidos iban a competencia electoral a convencer no más que un 5 o 10% de la población. Ya los partidos sabían más o menos cuántos votos iban a tener. Y eso era producto, obviamente, de todo un pensamiento político y una estructura partidaria. Si le damos play a la película, la gente que estaba en la zona azul se pasa hoy, esto es 2024, se pasa a la zona amarilla. La zona amarilla es no simpatizo con ningún partido político. 80% hoy dice, no me interesa esa carajada. Entonces, se debilitan los partidos, la gente se sale de militar en los partidos, termina siendo como un cascarón en donde hay poco pensamiento y, repito, es la única organización creada para pensar y dirigir a la sociedad políticamente, por lo menos en las democracias contemporáneas. Quizás estamos en una fase en donde esto va a empezar a cambiar, no lo sabemos. Pero lo cierto es que esto que vemos aquí en Costa Rica también le pasa a buena parte de las democracias más consolidadas del planeta. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué las democracias se están enfermando de más o menos lo mismo? Y frente a partidos debilitados, la pregunta es, ¿y entonces la gente por quién va a votar? No hay una claridad, hay mucha volatilidad. Esto se llama un panel electoral. Cada línea es una persona, la misma persona en horizontal, ¿verdad? Y a la misma persona le preguntamos, ay, gracias por el volumen, así yo me puedo alejar un poquito. A la misma persona le preguntamos en 6 momentos de la campaña, eso lo hemos hecho en el 2018, 2022 y 2026, les preguntamos por quién va a votar. Entonces ven ustedes como una persona que decía un partido político, para eso son los colores, el siguiente mes cambió a otro color, y después cambió a otro color, y después cambió a otro color. Eso se llama volatilidad electoral. Yo le puse pancismo electoral, que es un poco más criollo, ¿verdad? Y eso es porque como los partidos no tienen una fuerte adscripción de la ciudadanía,
uno dice, bueno, no sé todavía por quién voy a votar, entonces estoy indeciso. Y un mes después digo, uy, me interesa este, pero otro mes después ya cambié. Eso genera una altísima volatilidad. Y finalmente tiene que ver básicamente, y esa volatilidad por supuesto que privilegia el marketing político. Entonces es más importante vender a un candidato casi como si fuera cualquier otro producto de consumo masivo. Entonces no importa tanto el contenido, sino a veces más el empaque. Y cuando vamos a ver el contenido, efectivamente los contenidos no son muy fuertes, no son muy sustantivos. Fuimos y analizamos los programas de gobierno, lo hemos hecho en las últimas 3 elecciones y el resultado es exactamente el mismo. La gran mayoría, estas son las barras más grandes, aquí tenemos 2 partidos en el 2022, Liberación Nacional y el partido de gobierno hoy. Las barras más grandes son las de propuestas generales. No hay metas concretas, o hay menos, y mucho menos propuestas concretas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los partidos nos dicen, vamos a bajar la pobreza. No nos dicen cuánto vamos a bajar la pobreza y además cómo la van a bajar. Los partidos nos dicen, vamos a resolver la congestión en las carreteras, pero no nos dicen cómo y cuánto. Y así sucesivamente. Y si nosotros no podemos deliberar políticamente sobre el cómo y el cuánto, no estamos resolviendo los problemas del país. Porque los problemas del país se resuelven finalmente sobre las discusiones del cómo y cuánto. Yo les digo hoy, los voy a invitar a todos y a todas a cenar. ¿Cómo y cuánto? No, ahí no entramos, ¿verdad? Y ese tipo de deliberación muy abstracta es la que está imperando hoy en el sistema político y no nos hace bien si lo que queremos es resolver, ¿verdad? Entonces esos factores, repito, 1, cambio demográfico, 2, debilitamiento de los partidos que genera alta volatilidad y poca deliberación sobre los específicos. Eso marca buena parte de los resultados que estamos teniendo. Y les voy a mostrar 5 grandes factores como parte de una ecuación compleja, de equilibrios inestables. El primer factor es uno de los más importantes de los de más larga data. Tiene que ver con la acumulación de frustraciones, la pobreza, la desigualdad y cómo funciona nuestra economía, una economía dual. Cuando vamos a ver cómo es el desarrollo humano en nuestros territorios, nos damos cuenta, lo que ya sabemos, muchos de nosotros lo presenciamos, lo vivimos. La gente que vive en el Valle Central, zonas verdes del país, vive mejor. Las zonas amarillas y rojas son zonas desfavorecidas, desatendidas sistemáticamente. Eso significa que son zonas con menor nivel educativo, menor infraestructura, índices sociales y de salud, digamos, más pobres que los del centro del país. Y eso implica una desconexión en el territorio. Hay un correlato en el territorio que es importante. Y grábense ese mapa, porque ese mapa, esos colores de alguna forma explican toda una serie de dinámicas que ocurren en el país sistemáticamente. Uno de los grandes problemas es el aumento de la desigualdad. Este es el aumento de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini. Ustedes saben que entre más se acerca a 1, más desigual es un país. Entre más se acerca a 0, mejor la distribución de la riqueza. Los países con mejores índices de Gini son los escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia. Ellos andan alrededor de 0,270, 290, 240. Nosotros estamos alrededor de los umbrales de 0,500. Ya eso es una alta desigualdad. Pero cuando nos devolvemos en el tiempo, hace unos 25, 30 años, Costa Rica era el país con la mejor distribución de la riqueza de toda América Latina. Y hoy estamos entre los peores. En 30 años pasamos de los mejores lugares a los peores lugares, ¿verdad? Si eso pasara en un equipo de fútbol, uno diría, aquí hay un problema de directiva fuerte. El equipo dejó de ganar. Y este equipo, en términos de país, parece que empezó a hacer algo bastante complicado que nos puso en esta situación. Vean además que ese coeficiente de Gini brinca alrededor del 2001 y coincide unos años antes con el inicio de lo que nosotros llamamos el modelo exportador de alta tecnología, zonas francas. Intel llega en 1995, 6 años después, el aumento de la producción y las empresas en zonas francas empieza a generar un crecimiento del Producto Interno Bruto, que es esta línea, sustantivo, y ese aumento del Producto Interno Bruto, por supuesto, que empieza a generar mucho crecimiento y riqueza,
pero no bien distribuido. Y ahí hay un problema, no porque hayamos conectado con el comercio internacional, sino por cómo distribuimos los beneficios de ese nuevo motor. Esa desigualdad se ha reducido en los últimos 2 años. Esta es una buena noticia. Entonces, cuando hacemos un zoom, vemos que la desigualdad en estos últimos 2 años se redujo por debajo del umbral alto, y eso hay que celebrarlo, y ojalá hay que hacerlo sostenible, y eso significa entender los componentes de nuestra política social, porque esa desigualdad se reduce al mismo tiempo que estamos reduciendo la inversión social como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y también al mismo tiempo que estamos reduciendo la inversión social como porcentaje del gasto público. Entonces, Estefan, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo es que invertimos menos en términos generales y la desigualdad se reduce? Todavía hay muy poco tiempo. Hay que ver esto en el tiempo. Hay que darle más años para ver cómo es la sostenibilidad. Por eso es que tenemos que pegarle las otras capas de información. ¿Qué está ocurriendo? Puede ser que estamos usando los recursos más eficientemente, puede ser que estamos focalizando mejor la política pública, y eso es parte de lo que ya hemos podido ver también. Hace unos años hicimos unos análisis con el CINERV y logramos descubrir que efectivamente la política social en estos últimos años se estaba focalizando con mayor eficiencia. Y eso es una muy buena noticia, ¿verdad? Sobre todo considerando los efectos de la política social en poblaciones más vulnerables. Pero también ocurren algunos otros elementos que nos ponen en perspectiva. Por ejemplo, a inicios del siglo XXI se invertía similar en este país en educación, en salud y en protección social. Y hasta el 2018 eso fue así, con una expansión específica del sector educación. Después del 2018 esto se invierte. Hoy el rubro más grueso de la inversión social se va a protección social. Y eso, pensiones básicamente. Y eso conecta con la pirámide que le mostré al puro inicio. Si ahora tenemos un grupo que cada vez está haciendo, o nuestra sociedad se está envejeciendo cada vez más, hay mayores presiones porque ese grupo de gente se pensiona y pide su pensión claramente. Y entonces más gente va o más bien más presiones sobre el presupuesto nacional se van a ir al sector de pensiones. ¿Cómo hacemos entonces para que esta reducción relativa de educación y salud no signifique una reducción en los indicadores y el desempeño del país en educación y salud? Y ahí es donde nosotros como sector educativo, academia, también tenemos que ser más eficientes con los colones que nos llegan, muchos más eficientes. Vean que la expansión financiera no es garantía de buen desempeño, y eso hay que tenerlo claro. Más plata no significa mejor educación, pero es cierto que para dar más educación se necesitan más recursos. Entonces la pregunta es cómo usamos de la mejor forma los que ya tenemos, porque además estamos en un contexto de restricciones muy fuertes, no solo en el país, sino en el mundo. Entonces la sostenibilidad de esa desigualdad está en función de dónde ponemos el dinero. Esta desigualdad y brechas que tienen que ver con la distribución de la riqueza, obviamente tiene ganadores y perdedores, y las mujeres en este caso tienen brechas más importantes y más grandes que brincarse. Una de ellas está vinculada al mercado laboral. Esta es la tasa de participación laboral para hombres y mujeres. Es decir, hay un 70% de los hombres que pueden trabajar que están trabajando, y solo un 46% de las mujeres que tienen edad de trabajar están en el mercado laboral. El punto es que además, si usted es mujer madre, eso baja un 44%. Si usted es mujer no madre, tiene más posibilidades de entrar al mercado laboral. Y aquí entra un gran tema que tiene que ser política del Estado, o debería ser política del Estado, que es todas las redes de cuidado, por ejemplo, para las madres y madres solteras, porque además esta probabilidad de no encontrar trabajo es mucho más grande en las madres que tienen hijos menores de 5 años. Obviamente, el cuidado es un tema importante, importantísimo. Las sociedades que van más adelante en esto, las tasas de participación femenina son alrededor del 70-75%. Vean que nosotros estamos un poquito ahí alrededor de la mitad. Y eso significa que no solo es una brecha en términos de sexo, ¿verdad?, para entrar al mercado laboral, sino también es un problema finalmente para toda la economía, porque poco más de la mitad de la población que puede trabajar no está trabajando, son ustedes las mujeres. ¿Me explico? Entonces es un problema no solo en términos, digamos, de población específica, sino país. Esto nos convoca a todos. Ahora bien, veamos el crecimiento de este país. En los últimos años el crecimiento económico ha sido
de moderado a bueno. Costa Rica ha tenido en los últimos años un crecimiento por encima del promedio de América Latina y el Caribe, pero también por encima de los países de la OCDE, países industrializados, fundamentalmente europeos. Desde ese punto, esto es lo que se ha entendido como la economía jaguar. Y ahí están los datos, eso no es mentira. Reconocidos por organismos internacionales y entidades financieras. Es cierto que esta economía se ha comportado de esa forma, además en un escenario post-pandemia por encima de los promedios. Y eso es necesario para el desarrollo, pero no es suficiente, porque hay que ver entonces los otros componentes. Por ejemplo, buena parte del crecimiento económico lo explica el régimen especial, esa línea azul. Ese régimen especial es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, vea que está por encima del 10%. El país tiene un crecimiento global de alrededor del 4.2% del PIB. Este régimen, que es el régimen especial, zonas francas, crece alrededor del 10%. Es decir, este es un motor muy potente. El resto de la economía, que es la de consumo local, crece muy por debajo, a la mitad. Y esta diferencia de economías, es lo que se llama la economía dual, es muy importante porque genera efectos distintos, sobre todo considerando que el motor más veloz es el motor más pequeño, o dicho de otra forma, el motor más grande es el motor más lento. El régimen definitivo, es decir, las empresas que producen en Costa Rica para consumo y no exportan y no están en zonas francas, representan un 85% de la producción total de la economía, y ese es el motor más lento. Y la zona franca representa un 15% de la producción total, que además se exporta. No hay, y ojo, y esto es importante, no se trata aquí de apagar el motor pequeño. Al revés, el motor pequeño ojalá siga funcionando y siga trayendo beneficios. El punto es cómo hacemos para hacer más eficiente y mejorar la productividad en este motor más grande. Este es el que tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? Porque además, cuando vamos a ver en detalle, las instituciones públicas alrededor de esta economía son instituciones públicas que funcionan bastante bien. Procomer, Comex, con combinaciones público-privadas, donde el staff o los empleados que trabajan ahí son bastante bien formados, con altísimos niveles educativos. La institucionalidad que está aquí no goza de esos beneficios ni de ese perfil. Entonces, también tenemos que empezar a atender a lo interno, la institucionalidad de este régimen definitivo. Sobre todo porque este régimen definitivo es el responsable del 88% del empleo de este país. Y el régimen especial de zonas francas solo emplea un 12%. El punto es que ahora, en esta cuarta revolución de la tecnología y la inteligencia artificial, para ser productivos se necesita cada vez menos horas persona. Cada vez se necesitan menos manos. El punto es qué va a pasar con toda esta gente en unos años. Y obviamente ahí es donde el Estado tiene que replantearse cuál es la retransformación y las universidades, nosotros desde la academia, cuál es el tipo de formación que vamos a hacer para que todos nosotros podamos interactuar con la inteligencia artificial y no ser suplantados por la inteligencia artificial. Y ahí es donde los sistemas educativos también van a tener que ajustarse. Por eso es que en las aulas hay que hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Si ustedes toman ventaja y le piden a ChatGPT que les resuelva todo, lo que va a ocurrir probablemente es que el día de mañana van a entrar a un mercado laboral en donde fácilmente va a ser desplazados por ChatGPT, ¿verdad? Porque ustedes no le están aportando mucho a la inteligencia artificial. Es lo que llaman ahora inteligencias híbridas. Es cómo mi inteligencia interactúa con la de la máquina y hay una inteligencia híbrida más potente. Entonces, un ejemplo de esas asimetrías es, por ejemplo, los productores agropecuarios. Ese es el índice mensual de actividad económica del sector agro total del 2018 a hoy. Pero vean cómo el agro que es exportador le va mejor que al agro que es para consumo interno. Y ese es el ejemplo de cómo esas dos economías, o esta economía dual con dos motores, tiene efectos distintos en la población dependiendo de donde yo estoy. Por supuesto, más gente va a querer ir a trabajar donde se pagan mejores salarios, donde hay mayor producción, pero ya vimos que solo alrededor del 15% de la gente empleada entra ahí. El punto es cómo mejoramos las condiciones del otro, no apagar el motor que está funcionando bien. Se redujo la pobreza. Este es otro resultado positivo, muy positivo, porque ¿quién no va a celebrar
que se reduzca la pobreza. Rompimos ese umbral de alrededor del 20%, en el 2024 llegó al 18% y en el 2025 llegó al 15%, 4 y 3.8 en el caso de la pobreza extrema. El punto es cómo hacemos que esta reducción de la pobreza sea sostenible en el tiempo, porque no nos alcanza con que se reduzca la pobreza en unos 2 o 3 años y después vuelva a brincar. Y ahí es donde tenemos que evaluar cuáles son las razones por las cuales se reduce la pobreza, porque no es la primera vez que se reduce la pobreza en este país. Allá por el 2007 también se redujo la pobreza de forma significativa en este país. Y lo que hay que entender es que hay distintos factores que cuentan. Hay razones robustas para la reducción de la pobreza, como por ejemplo un crecimiento económico alto, más empleos formales, más política social bien canalizada. Eso genera, digamos, una mayor robustez en la reducción de la pobreza y mayor sostenibilidad. Y después tenemos algunas razones que hemos llamado endebles, que no por eso son menos válidas, pero que pueden generar mayores desafíos para que sean sostenibles en el tiempo, que puede ser más empleo informal, que ustedes saben que es inconstante en el tiempo, puedo tenerlo, puedo no tenerlo. Ingresos no laborales, son ingresos que me llegan por otras fuentes y que pueden acabarse en cualquier momento, con mayor probabilidad, y también porque hay menos personas en el hogar. Es decir, porque los hogares se están haciendo cada vez más pequeños, en buena parte porque estamos haciendo menos chiquitos y chiquitas, básicamente, ¿verdad? Menos hijos y hijas. Cuando vamos a ver qué fue lo que pasó en el 2007 versus lo que pasó ahora, nos damos cuenta que en el 2007 buena parte de las razones de la reducción de la pobreza fueron razones fuertes. Hubo un alto crecimiento del Producto Interno Bruto, casi el doble de lo que tenemos hoy. Hubo más generación de empleos formales, eso significa que metimos gente a trabajar que se sostenga en el largo plazo, y además hubo una expansión de la inversión social tanto en programas universales como selectivos, con lo cual el círculo pareciera que se cerraba. Los factores del 2024 son bien distintos. Las razones por las cuales se redujo la pobreza es un aumento del empleo informal, una reducción del tamaño del hogar y además un aumento de transferencias de fuentes no registradas. 1 de cada 5 hogares dice que le llega dinero y no dice de dónde viene. Y de algún lado viene. Después ustedes conectan los puntos con el resto de la presentación, porque hay diferentes hipótesis. Una de las grandes interrogantes es de dónde viene ese dinero. La data no nos permite ver el detalle, pero efectivamente es necesario identificar en un contexto en donde hay un mayor aumento del crimen organizado, por ejemplo, el lavado de dinero, etc. Esa es una de las hipótesis. Esta desigualdad que hemos visto, que tiene que ver con crecimiento económico en una economía dual, con desigualdad, con política social que está priorizando distinto los rubros de gasto, esta desigualdad tiene efectos en la geografía electoral y el perfil de participación política. Y aquí es donde trato de conectar la política pública con todos los elementos, digamos, de conformación del sistema político. Cuando vamos a ver cuál es la gente que está dejando de votar, nos damos cuenta que la gente que está dejando de votar es la gente que está en los deciles más pobres y clase media. Este gráfico muestra la reducción de la participación electoral por deciles de ingreso. Entonces, este 1 es el 10% más pobre de este país. Vea que ese grupo ha reducido la participación electoral en un 23%. Después están las capas intermedias, decil 4, 5 y 6, esto es clase media. Los niveles de reducción de la participación electoral, es decir, que dejaron de ir a votar, es de alrededor de un 15, 12%. En cambio, las personas o los hogares de los deciles con mayor ingreso, los niveles de participación electoral se han reducido muy poco. Esta gente sigue estando vinculada a la decisión política, probablemente porque entiende que la decisión política la encarga de distribuir los recursos. Por eso es tan importante que los sectores más vulnerables no dejen de vincularse al sistema político. Entonces tenemos una desigualdad en participación política por ingreso. Esta es la primera. Pero también hay una por edad. La gente más joven vota menos. Estas son todas las generaciones de acuerdo con la fecha de nacimiento. Abajo, 1928-1945. La gente que nació en esa época, vean que en las primeras elecciones, a partir del 90, no son las primeras elecciones, son las primeras elecciones que nos permitía comparar a todos.
¿verdad? O a casi todos, estaban participando en niveles de el 80-85%. Hasta la gente que nació en los 80s. De los 80s para atrás, ahí entro yo, dicho sea de paso, yo participo de esas generaciones que cuando fuimos a votar por primera vez, votábamos mucho. La gente se emocionaba por ir a votar. Nos emocionábamos por ir a votar, me incluyo. Pero vea lo que pasa con la gente que nació después del 81 o hasta el 2012. Empiezan a votar en niveles amarillos o rojos. Es decir, allá de 55-60%. Solo la mitad de ustedes está yendo a votar por edad. Y eso por supuesto que es muy complicado. Porque finalmente son ustedes los que van a tener que asumir las decisiones que toman todos estos viejillos que están votando por ustedes. No vaya a ser que les pase lo que le pasó al Brexit en Inglaterra, Reino Unido. Y es que fueron al referéndum para ver si el Reino Unido se salía o no de la Unión Europea. La gente joven se quedó en la casa, no fue a votar, votó menos. Los más viejillos sí salieron a votar y los más viejillos decidieron salirnos de la Unión Europea. Y ahora la gente joven dice, ¿pero cómo? Y yo antes quería ir a trabajar a cualquier otro país de la Unión Europea y ya no puedo. No fuiste a votar. ¿Me explico? Ahí es un ejemplo de cómo las brechas de participación electoral por generación pueden tener costos muy fuertes para los que vienen atrás en la fila, que son ustedes. Por eso no podemos desengancharnos de la cosa pública. Y ustedes, repito, que tienen una conexión en territorios con muchas poblaciones, esto es muy importante. Hay que empoderar finalmente a la ciudadanía. El tercer elemento de desigualdad en la participación electoral es el lugar donde vivo. Zonas rojas, participaciones por encima del 80%. ¿Dónde están? Valle Central. Ojanchi, Andayur, en Guanacaste, en algunas de las elecciones. Todo el resto del país tiene bajos niveles de participación electoral. Y se parece mucho al mapa de desigualdades que les mostré antes, ¿verdad? Las zonas que más participan están en el centro del país. Se vive mejor aquí. Las zonas que menos participan en elecciones presidenciales están en la periferia del país. Interesante, si uno ve elecciones municipales, el mapa sería al revés. La gente que más sale a votar es la gente de la periferia, en las elecciones municipales. Y aquí casi nadie va a votar por el alcalde o la alcaldesa de turno. Probablemente porque hay una mayor cercanía con la institucionalidad estatal en el centro del país y las y los municipios, o las municipalidades, las y los alcaldes son mucho más cercanos en la periferia del país. Esa lógica, obviamente, decide gobiernos. Y hasta el 2018, quien ganaba el Valle Central ganaba la elección presidencial. Este es un cartograma. Nosotros en la oficina le nombramos este mapa como el sapo inflado, ¿verdad? Y el cartograma lo que hace básicamente es que deforma el territorio de acuerdo con la gente que puede votar ahí, la gente que vive ahí. Obviamente, el Valle Central es grandísimo, concentra casi un 70% de la población de todo el país. Por eso el Valle Central es tan grandote. Entonces, si un partido ganaba el Valle Central, casi que le alcanzaba para ganar la elección y se podía olvidar de la periferia. Pero nosotros como ciudadanía tenemos algún grado de memoria histórica y esto podía ocurrir por algún tiempo, pero no todo el tiempo. Y eso empieza a cambiar en la elección del 2022. La actual presidente Rodrigo Chávez. Este fue el resultado en primera ronda. Vean que el presidente actual en primera ronda solo ganó muy poquitos cantones fuera del Valle Central, pero le alcanzó para pasar a la segunda ronda. Y en la segunda ronda le dio vuelta completamente el territorio. Ganó toda la periferia, perdió buena parte del Valle Central y ganó la elección. Y eso por primera vez en la historia reciente del país cambió la lógica de elección del Ejecutivo. La periferia del país, más desigual, con más pobreza, con mayores desafíos, se unificó en una fuerza política. Y el centro del país, que vive mejor, que tiene mayores ingresos, que tiene mejores servicios, que tiene mejores cines, etcétera, 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 perdió la elección. Y eso cambia muchas cosas. Por eso no es de extrañarse, por lo menos para mí, que el presidente haya optado por un discurso y una narrativa totalmente distinta. Es que el presidente no le está hablando a la gente que vive en Escazú, en Heredia, aquí en San Pedro. No le está hablando a la gente del Pretil. A veces le habla a la gente del Pretil, pero no en ese tono. Le está hablando a otro grupo de población que habla distinto, que sus códigos son distintos. Y entonces conectó con territorios
que el sistema político probablemente a lo largo de las últimas 2, casi 3 décadas fue dejando. Vean si conecto con los territorios que hoy, por ejemplo, la conformación o la participación en las conferencias de prensa tiene un montón de medios de comunicación regionales, algunos de ellos unipersonales, algunos de ellos ni siquiera son medios de comunicación per se, pero que se convirtieron en puntos de encuentro entre el poder político y algún territorio, alguna audiencia específica que, repito, no es la de Escazú, no es la de Heredia, no es la de San Pedro. Entonces hay que entender eso, porque la geografía electoral nos dice o nos da pistas de cuáles son los tonos y las narrativas. Esto se volvió a cumplir en el 2026, ese es el resultado electoral. El Partido Pueblo Soberano básicamente ganó prácticamente todo el país, con excepción de algunos cantones en el centro. Entonces, no es de esperar que haya un cambio cuando más bien la ciudadanía validó ese proyecto político, cualquiera que sea ese proyecto político. Por eso nosotros desde la academia, ahora lo voy a desarrollar un poquito más, tenemos que entender el proyecto político, no solo cuestionarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que entender cómo conecta, no desacreditarlo, porque al desacreditarlo estamos poniendo etiquetas de previo y nosotros hacemos ciencia. Y puede ser que por ciencia podemos desacreditar o decir que hay serios problemas en el proyecto político, pero primero hay que hacer ciencia antes de concluir. Factor 2. A la par de esto, hay un debilitamiento importante de las políticas ambientales. Fundamentalmente, una fuerte caída en presupuestos en buena parte o en todas las áreas de conservación. Esas áreas de conservación además son en su mayoría zonas alejadas del territorio, coincidentemente zonas por donde transita la droga en este país. Entonces, reducir los presupuestos implica también una reducción del personal en esas zonas. Y eso significa un repliegue del Estado de territorios muy alejados, en donde es muy importante que el Estado esté, porque donde el Estado no llega, el crimen organizado sí llega. Entonces necesitamos que el Estado esté ahí, pero lo que estamos viendo es que hay un deterioro de esas capacidades del Estado en nuestros territorios ambientales y hay que empezar a conectar los puntos porque obviamente eso tiene otros efectos. También se debilitan las regulaciones ambientales en áreas estratégicas, hemos tenido cambios al reglamento en la calidad del agua potable, cambios en el registro de plaguicidas, un país que se dice que es verde hacia afuera, y algunas decisiones como por ejemplo el aumento de visitantes en parques nacionales sin criterio técnico, pudiendo generar una expansión o una tensión más fuerte sobre los ecosistemas que ahí ocurren. En el fondo, piensen esto, este es un país verde que tiene una gran riqueza de biodiversidad. Yo siempre digo que esto es como tener las joyas de la abuela, ¿verdad? La abuela siempre tenía algunas joyillas por ahí y uno las tiene ahí bien guardadas porque valen alguillo de plata. Pero resulta que si ese hogar empieza a tener pobreza, desigualdad, se le cae el techo y empieza a tener hambre, las joyas de la abuela de pronto ya no valen tanto guardadas en un cojín ahí, en una gaveta, y de pronto ya la gente puede empezar, de pronto puede empeñar algunas de estas joyas. Bueno, yo creo que el ambiente de alguna forma es parte de nuestras grandes joyas. La pregunta es qué queremos hacer con eso, y hoy este país está en medio de una discusión que quizás no es la mejor, no es una fuerte discusión, pero sí hay una tensión en qué hacer con esas joyas de la abuela. Usarlas, explotarlas, conservarlas. ¿De qué forma? Y pareciera que no estamos dando una discusión a fondo de qué hacer con las joyas de la abuela, porque lo cierto es que somos reconocidos internacionalmente gracias a las joyas de la abuela, las que las hemos guardado y además las hemos multiplicado. A la par de eso, tenemos algunas otras políticas u omisiones de políticas que generan serias tensiones, como por ejemplo el colapso del transporte público. Esta es la cantidad de operadores de servicio público de autobús entre el 2018 y el 2025, básicamente una reducción del 24%, menos gente, eso significa menos operadores y esto significa menos gente transitando en buses. Si a este gráfico le ponemos la línea del parque automotor, que es creciente, los últimos 2 años rompimos récord en cantidad de autos que importamos y entraron a este país. Básicamente lo que estamos diciendo es, no tengamos una política de transporte público que cada quien solucione de forma privada, cómprese un auto o una moto, que también hay un montón ya. Y eso también es un problema serio, porque esto tiene efectos para la economía en términos agregados, pero además para la calidad de vida. ¿Quién se quiere perder 3, 4 horas de viaje todos los días para moverse a estudiar o trabajar? Más aún, afecta a la economía.
Yo soy de los que digo a veces, dependiendo de la hora, si me invitan a algún lugar no salgo porque hay muchas presas. Entonces no voy y gasto. Y si yo no gasto, no hay ese flujo económico, ¿verdad? Hay un montón de micro decisiones que esto genera fuertes afectaciones, aunque no afecta a todo el mundo. Aquí hay gente ganadora también, ¿verdad? Detrás de esta historia. Y eso es parte de lo que hay que entender. El factor 3 es el poder del miedo. Hay una creciente violencia y amenaza del crimen organizado. Recuerden el contexto que les di antes, reducción de presupuestos en zonas protegidas, reducción de guardaparques en todas esas zonas protegidas. Y lo que estamos viendo es un aumento en la violencia, que además está ahora hoy como el principal problema. Ya desde el 2016, como ustedes pueden ver, teníamos niveles de violencia homicida por encima de ese umbral de pandemia. El umbral de pandemia es que si hay 10 o más homicidios por cada 100.000 habitantes, ya esto es un problema de salud pública. Y nosotros habíamos transitado a partir del 2016 en una zona cercana a ese umbral por encima. A partir del 2022 la violencia homicida se disparó, como ustedes pueden ver ahí. ¿Qué ocurrió ahí, Estefan? Básicamente efecto post-pandemia, entre otras cosas. Hace un año hicimos un análisis a fondo de todo este tema de seguridad. Las autoridades nos decían que Costa Rica era, era porque ya no es tan así, era hasta la pandemia una bodega de droga, entre comillas. Es decir, aquí llegaba la droga de alguna forma, estaba en bodegas y de aquí se movía vía puertos a Europa y Estados Unidos. Claro, cuando llega la pandemia se cierran las fronteras, la droga queda aquí y la droga en bodega no genera riqueza. Entonces los cárteles lo que empezaron a hacer es vender la droga y pagar con droga a lo interno. Y eso empezó a generar un mercado interno. Cuando se empieza a generar un mercado interno, empiezan las luchas por el mercado interno. Y ahí empieza la violencia. Una violencia muy fuerte. El punto es, ¿cuál ha sido la política pública que ha acompañado esto? Bueno, la política pública hasta el momento no ha logrado reducir, y más bien hay como algunas medidas que uno a veces no entiende, como la que decía de el repliegue del Estado de las zonas protegidas, que son las zonas por donde transita la droga, ¿verdad? Recuerden, donde no llega el Estado, sí llega el crimen organizado. Entonces necesitamos un Estado que sea muy eficiente, pero además que cubra ciertas necesidades básicas en el territorio, porque si no, la gente probablemente tiene más incentivos a resolver sus problemas de pobreza y de consumo vía dinero fácil que llega del crimen organizado. Ya les dije antes que 1 de cada 5 hogares decía que salió de la pobreza y recibió ingresos, pero no se sabe de dónde. Entonces, aquí hay una serie de puntos que desde la academia nosotros tenemos que empezar a evaluar para poder precisar los riesgos que hay ahí. Y hacemos muy mal si ponemos una etiqueta ligera de entrada. Hay que ir a hacer ciencia, hay que ir a comprobar y dar una discusión por el fondo. Los territorios donde esa violencia es más fuerte justamente coinciden con los territorios más vulnerables del país: periferia, costas y fronteras. El cuarto factor tiene que ver con un descontento y una conflictividad en el sistema político que legitima narrativas de cambio de mano dura. Vean, ahí tenemos como algunas fuentes de información que hemos tratado de crear. Una de ellas es el Votómetro. No sé si alguno de ustedes sabe qué es, pero era una aplicación que creamos en elecciones en el 2018, 2022 y 2026, donde le preguntábamos a las y los candidatos 32 ítems de a favor y en contra sobre diferentes dinámicas de la política pública del país. Y después los usuarios, las usuarias, para la elección llenaban las mismas 32 preguntas y decía con cuál candidato o candidata estaba más cercano. Eso nos permite también saber, quienes llenaron el votómetro, cuáles eran sus suscripciones a algunos de estos temas de política pública. Por ejemplo, si instaurar la pena de muerte o no, si instaurar el aborto o no, si, por ejemplo, no hacer obligatorio el seguro de la caja y que cada quien pague su seguro de forma privada. Y eso nos permite empezar a medir nuestras identidades sociopolíticas. Si yo pienso que, por ejemplo, el Estado no debería meterse o sí debería meterse, que el Estado me deja a mí ser más individual, o si yo creo que hay estructuras sociales que me determinan, en donde yo quiero que el Estado nos ayude a regularlas. Y es parte de todo lo que vamos midiendo ahí. ¿Qué descubrimos? Entre otras cosas. Número 1, hay pocas cosas en este país sobre lo que estamos tan de acuerdo como esta zona naranja. 98% de la gente que llenó el votómetro en el 2018 está a favor de hacer reformas para la eficiencia política. 98%. O sea, eso es casi imposible en un país y en una sociedad con tanta
digamos, diría Bauman, identidades líquidas, ¿verdad? Entonces, ponernos a ese nivel de acuerdo significa que hay algo ahí que hay que ponerle atención. No importa si usted era hombre o mujer, no importa si vivía en el centro del país o en la periferia, si era joven o adulto, si simpatizaba con un partido político o con ninguno, si tenía educación alta o poca educación, en general, todas las personas coincidían en que este país requiere hacer reforma para la eficiencia del sistema político. No por nada Hernán Jiménez hizo en su película La señora de la papaya, ¿se acuerdan? Que llegaba a hacer un trámite, creo que era de migración, y la señora, de ella, así como con no muy buena gana, si le caía bien se lo hacía y si no también. Es un tema que está ahí en la identidad ciudadana. Necesitamos una burocracia que sea más eficiente, y ni qué decir nuestras microburocracias aquí en la universidad. Y eso significa cómo mejoramos los procedimientos para que sean más expeditos sin que pierdan calidad. Proyectos de investigación que duran más de un año en ser inscritos. A mí me pasó, casi me lo llevo para otro lado. ¿Verdad? No, necesitamos que las burocracias sean eficientes. Max Weber, que filósofo político alemán, que elaboró mucho el tema de las burocracias, siempre dijo, las burocracias son importantísimas. Reducen los costos de transacción y generan un montón de protocolos automáticos para hacer las decisiones más rápidas. Esa es la idea de la burocracia. Decisiones más rápidas y expeditas sobre procesos que se repiten en el tiempo. Pero cuando la burocracia lo que hace es que toma y controla el poder político, hay un problema con las burocracias, decía Max Weber. Y habría que preguntarse si de pronto nosotros no estamos en ese punto. Nuestras burocracias toman al poder político, que es finalmente el que genera el proyecto político de un país. Y Max Weber decía que eso ocurría típicamente en burocracias que son altamente tecnificadas y formadas, que también es lo que tenemos nosotros. Entonces vean que aquí hay que encontrar otra vez los balances. Esa reforma al sistema político no significa desarmar el Estado. Vean que un 74%, la zona amarilla, considera que debe haber estatismo. Hay que mantener la caja, hay que mantener la educación, no vender el ICE. Es decir, todavía hay una conciencia de que el Estado tiene un rol benefactor importante, pero tiene que ser más eficiente. En el 2018 sí tuvimos una fuerte pugna por la agenda conservadora versus progresista. Recuerden que fue la elección de Fabricio Alvarado versus Carlos Alvarado, ¿verdad? En medio de la discusión del matrimonio igualitario. Entonces, obviamente, aquí hubo una polarización muy fuerte de las agendas. Cuando vamos a ver esto en el 2022, nos damos cuenta que esa agenda de eficiencia política se divide, se especializa y logramos ver que hay un grupo importante, el mayoritario, que dice hay que mejorar los mecanismos de control y accountability. Incluso y aunque eso signifique negociar algunos principios democráticos. Y ahí eso enciende una alerta. Porque el nivel de descontento, de frustraciones y desigualdades es tal que la gente, y un buen grupo de gente dice, bueno, es que la democracia a mí ya de pronto no me está resolviendo un montón de cosas. Entonces, digo, si levantamos algunas garantías individuales, ¿qué más da? Y ahí es donde la cosa puede agarrar otro camino. Como riesgo, uno no puede materializar un riesgo que es riesgo. Y eso la academia también tenemos que cuidarnos, son riesgos. Hacemos muy mal si un riesgo lo materializamos antes de que ocurra. Pero lo que hay que hacer es ser consciente sobre algunos de estos riesgos. El factor 5, de la mano de todo esto, es que tal descontento ha generado una ofensiva contra el status quo del sistema como nunca antes vista. Desde el 2024 registramos que las intervenciones en el control político de la Asamblea Legislativa tenían una predominancia sobre los temas de gobernanza. El tema de la gobernanza no es nuevo en este país. Habría que devolverse en el tiempo y más o menos desde 1994, José María Figueres decía que este país era ingobernable y ahora vamos a ver los datos. Entonces, tenemos ya 25, casi 30 años hablando de ingobernabilidad en este país, justo cuando se rompe el bipartidismo. Este periodo inició así, efectivamente diciendo que este país es muy difícil gobernarlo. Y esto ocurre a todos los niveles. Es hasta dificilísimo ponerse de acuerdo en una asamblea de condóminos, ¿verdad? En el residencial o el condominio. Ahora imagínense poner de acuerdo un país. Y tiene que ver con la cultura política nuestra. Esta lógica generó por primera vez
que el Ejecutivo empezara a atacar a jerarcas de la institucionalidad democrática. Este gráfico muestra arriba los ataques del Ejecutivo a la institucionalidad democrática, que fueron en aumento, y abajo las respuestas de otros poderes frente al Ejecutivo. Lo interesante es que cuando le hacemos un zoom a ese ataque a la institucionalidad, el ataque no es porque las instituciones sean antidemocráticas, incluso desde el mismo Ejecutivo, sino de quién lidera esas instituciones. Desde ese punto de vista, llevándome a la analogía a la Fórmula 1, el problema no es el carro, es el piloto o la pilota, ¿verdad? El problema no es el carro Ferrari, sino es Lewis Hamilton y si tiene la A para manejarlo o no. Esa es la discusión que estamos teniendo. Y desde ese punto de vista, es un choque de élites en el fondo. ¿Quién pilotea la institucionalidad? Porque obviamente al pilotear la institucionalidad hay una prerrogativa de distribución de recursos y de proyecto político. Y en el fondo lo que hay es una pugna o un choque, aparentemente, de una nueva élite política que está abriéndose su paso. Vean si es así que toda esta narrativa contra el status quo ha generado que el presidente actual tenga los niveles de popularidad más altos de que tenemos registros en los 90s. El único presidente que ha tenido algo similar es Oscar Arias. Aquí lo ven. Este es el promedio de popularidad, de calificación buena y muy buena. Este es Oscar Arias. Este era Pacheco, que llegó hasta arriba y después se cayó. Siempre hay algunos que suben y así como suben se caen, ¿verdad? El punto es sostenerse. Digo, uno puede ser bueno un ratico, la idea es ser bueno mucho tiempo o ser evaluado con alta legitimidad por mucho tiempo. El presidente actual ha logrado eso. También ha tenido sus vaivenes, no creen que no. Pero vean que la base es básicamente, la base del gobierno actual es más o menos casi el pico de lo que logró Oscar Arias, aunque Oscar Arias lo logró a lo largo de todos sus 4 años. No es coincidencia que el presidente actual y el Ejecutivo haya descargado buena parte de su narrativa contra este apellido. Pues que es donde está, digamos, el efecto simbólico de lo que implican las élites hoy que están en pugna por el poder político, ¿verdad? Pero lo cierto es que uno no puede tapar el sol con un dedo. La gente está más feliz, no sé si más feliz, pero por lo menos sigue confiando en el poder político. Y eso, repito, no ocurría desde hace mucho tiempo. Esa popularidad logró que el presidente y el Ejecutivo crearan un movimiento político para las elecciones del 2026, dado que no tiene partido político. Recuerden que el presidente gana con el Partido Progreso Social Demócrata y ahora el oficialismo muta a Pueblo Soberano, es otro partido, que además no existían hace 10 años. ¿Verdad? Entonces, dado que no hay una continuidad de la estructura partidaria, crearon un movimiento político, estratégicamente muy hábil además. Y además usaron marcas de que algunos aquí en la academia se etiquetaron mal desde la academia, en muchos espacios. Por ejemplo, la ley Jaguar. Cuando sale la ley Jaguar, la presentan 2 veces y la traen abajo 2 veces. Yo escuché gente diciendo, es que no saben hacer gestión política, no saben hacer una reforma constitucional. Crearon una marca, hasta mandaron a hacer pines, le regalan a todo mundo. Entonces, lo que alguna gente vio como una derrota, esta gente lo convirtió en un movimiento político súper poderoso. Creó una identidad política. Y nosotros estábamos viendo el articulillo ahí, ¿verdad? Que no es que no haya que hacerlo, nada más que hay que ver más allá también. Y eso nos muestra que aquí hay unas reglas distintas en términos políticos. Porque a la par de esto, hay proyectos de ley impuestos por este mismo movimiento político para que los partidos políticos no sean necesarios para candidatearse, que hayan candidaturas independientes. ¿Ok? Y eso no es ni bueno ni malo, ojo. Y aquí yo quiero decir algo. Yo trato de abstraerme mucho de estas categorías buenas o malas, porque son muy normativas. En política son las reglas del juego. Puede ser que esto sea el inicio de una discusión de un sistema político más fluido, distinto, menos institucionalizado, y eso puede salir bien para el beneficio de mucha gente o mal distribuida la riqueza mal, no lo sé, pero hay que empezar a registrarlo. Hay que empezar a registrar cómo funciona en otras partes del mundo. De pronto hay algunos países que van más avanzados en esto y podemos encontrar lecciones de cómo transitaron esta época. Lo que sí es cierto es que hay que ver más allá de la etiqueta ligera. Estamos poniendo muchas etiquetas ligeras, no importa el bando en el que uno esté, ¿verdad? Que usted es de izquierda, usted es comunista. Que usted es de derecha, entonces usted es
capitalista, neoliberal, y entonces esa etiqueta básicamente marca un montón de cosas. Cuando ya la filosofía moderna nos ha dicho, si hay algo líquido son las identidades. Y si son identidades líquidas, una etiqueta no alcanza para poder definir qué somos. Entonces, repito, todo ese apoyo se convirtió en un movimiento político. Aquí me pasó, ok. Y además, ha ocurrido algo bien interesante, es que por primera vez una buena cantidad de alcaldías se salieron de sus partidos y le dieron el apoyo al oficialismo. Partidos, alcaldías incluso de partidos como Liberación Nacional, que uno esperaría que tuvieran una mayor adscripción, pero no. Entonces aquí hay mucha estrategia política detrás. Termino con esto. ¿Qué ocurrió con las elecciones 2026? Estamos recabando datos, estamos haciendo análisis en medio del proceso para el informe Estado de la Nación, que siempre sale en noviembre de cada año, pero algunos de los primeros datos nos muestran que ese descontento tuvo efectos en la conformación del sistema político significativos. Este es el número efectivo de partidos políticos que nos define si un sistema es bipartidista o multipartidista. Este país se había movido en bipartidismo o bipartidismo en transición desde los 50s. Es hasta el 2002, 2006 que empezamos a movernos a un régimen de multipartidismo. Los últimos 20 años hemos transitado en multipartidismo y esta elección de un solo sopetón, como decía mi mamá, nos llevó al régimen otra vez de base bipartidista. Nosotros en el Estado de la Nación hemos pasado diciendo en estos últimos 20 años que el problema de la fragmentación es no saber gestionar la fragmentación, ¿verdad? Es decir, imaginemos que ahora nos ponemos de acuerdo y vamos a ir a comer todos a un restaurante. Nos toma bastante rato ponernos de acuerdo. Aquí hay más de 100 personas. Nos toma bastante rato, pero podríamos llegar a algún acuerdo, pero hay que fajarse. Obviamente es más fácil si yo con doña Rita defino ahora a dónde vamos a ir a comer. Doña Rita y yo definimos y todos los demás van calladitos y se sientan. Y pagan además, porque no están invitados. ¿Me explico? Y ese es el punto. Después de estar gestionando la cena colectiva y cómo se distribuían los recursos, por alguna razón la ciudadanía, porque esto es la ciudadanía, decidió, volvamos un poco a un régimen más de dos fuerzas. Y vamos a ver cómo nos va. Lo que hay que considerar es cuál es el proyecto político de las dos fuerzas. No son solo dos fuerzas, es el Partido de Gobierno, Liberación Nacional, Frente Amplio. Ahorita vamos a ver el gráfico. Pero es básicamente una conformación de base bipartidista, dos grandes bloques. Y ahora hay que estar muy atentos para ver cómo transita nuestro sistema político por esa nueva conformación. Y por primera vez en casi 30 años, el partido de gobierno va a tener mayoría en el Congreso. Casi 30 años. La última vez fue 1990, el PUSC, que tuvo 29 diputados. Este tuvo 31. Pero resulta que la conformación del gobierno de este 2026 se parece mucho más a la de 1982 con Monge. ¿Por qué? Porque quien ganó el Ejecutivo, Laura Fernández, egresada de esta universidad, dicho sea paso, quien gana el Ejecutivo gana en primera ronda con un voto mayoritario y contundente en el Ejecutivo. Y además gana la mayoría de sus diputados en el Congreso. Eso es lo que en la literatura se llama gobierno unitario en regímenes presidenciales. ¿Por qué gobierno unitario? Porque en un presidencialismo como el de Costa Rica existe lo que se llama la legitimidad dual. Yo puedo decir que una persona gane en el Ejecutivo, un partido, pero no le doy mayoría en el Congreso, que esto es lo que ha ocurrido desde 1994 para hoy. Entonces, quien gobernaba no tenía correlato en el legislativo para aprobar leyes, y eso significaba presupuestos y un montón de cosas más. Eso no significa que nuestro sistema político se estancó, no. Hay reformas importantes. Incluso algunos partidos como el PAC en el 2018, lo que hizo fue, como era la segunda minoría, lo que hizo fue hacer una coalición funcional con diferentes legisladores de diferentes partidos políticos y logró aprobar cosas como una reforma fiscal, una reforma al empleo público y también la ley antihuelga, la reforma al Código de Trabajo. Esa coalición funcional, incluso en contra de sus principios ideológicos dentro del partido,
Y quizá eso explica en buena parte por qué desapareció el Congreso, básicamente. Pero entonces vean que las tensiones no son fáciles. ¿Cómo hace uno para gobernar si no tengo suficientes diputados y diputadas? Pero la ciudadanía me dice, no, gobierne, pero no le voy a dar control del legislativo. Y entonces llevamos 25 años teniendo esa discusión de ingobernabilidad. La gente entendió, aparentemente. Entonces digo, pues tiene razón, entonces vamos a elegir a un ejecutivo y le damos la mayoría. Sabiamente no le dimos la mayoría calificada, porque eso sería un cheque en blanco. Pero le dimos un cheque grande. No es en blanco, pero es un cheque grande. Repito, eso no ocurre desde hace 30 años. Y ahora hay que empezar a registrar qué ocurre con el sistema político y la política pública en específico, dado que ya ahora sí se acabó la discusión de que no tengo poder para gobernar, ahora sí lo tienen. Estas son las conformaciones del Congreso. 1994, José María Figueres tenía 28 diputados. Vean que el PUSC era la segunda fuerza y habían 4 independientes. José María Figueres y Liberación Nacional lo que hacían es que Cachimbal, que se hizo muy famoso, que era un diputado de Cartago, ¿verdad? Cachimbal negociaba muy bien con Liberación, lograba llevar acueductos y cosas a Cartago, era ganar, ganar, y con eso Liberación tenía la mayoría. Bueno, José María Figueres dijo por primera vez que este país era ingobernable el 1 de mayo de 1995. Eso fue hace 30 años. El PAC en el 2014 y luego en el 2018 tiene un hito importante. Sacó el bipartidismo al Ejecutivo. Por primera vez el PAC gana y saca el bipartidismo y en particular a Liberación Nacional, que es el único partido desde la fundación de la Segunda República en 1950. El PAC fue el primero en hablar del cambio. Es más, yo siempre pongo este ejemplo, que para mí es como muy simbólico. Hubo un anuncio en donde Otón Solís salía en un ring peleando, haciendo boxeo con Oscar Arias y le hace un knockout. Era un anuncio en la elección del 2014, creo. No, anterior, no sé, la anterior, la del 2010. La del 2010, correcto. Entonces, el choque entre élites era Oscar Arias, no era otra figura, ¿verdad? Entonces, el choque de élites, la narrativa del cambio, inicia más o menos desde el 2000, cuando el PAC es una escisión de Liberación, dicho sea de paso. Y la ciudadanía, creyendo en el cambio, porque no crean que el cambio inició hace 4 años, o sea, es que esto lleva, repito, 20, 30 años. Los problemas de desigualdad, de pobreza no son nuevos, llevan 20, 30 años, se cuajan en el tiempo. El PAC recibe 2 mandatos consecutivos, desaparece, porque no cumplió. Desde ese punto de vista, para mí, esta es una cultura política muy sabia y muy exigente. Si usted no cumple, desaparece. Bueno, ahora el partido Pueblo Soberano, que es otro partido distinto, repito, con el cual el presidente ganó, entonces ya no importa que el partido desaparezca, pero el movimiento permanece. Entonces, ¿cómo muta el movimiento entre franquicias partidarias? Es un tema que hay que entender mejor. Pero ahora este es un segundo hito. Este partido desplazó a Liberación Nacional como la primera fuerza política en el legislativo. Eso no había ocurrido. Es en el estilo de desarrollo. Recuerden que el telón de esto es desarrollo. Cómo vivimos todas y todos mejor en un país. El barco del desarrollo humano es un barco que hay que entenderlo para montarse en él. El barco del desarrollo humano no es vivir como Dubái. Esa no es la aspiración. El barco del desarrollo humano es un barco en donde nos montamos y no hay gente que tiene demasiado dinero, pero tampoco hay gente que tiene poco dinero. Es ahí. Algunos tienen más que otros, porque ahí entra la individualidad, pero más o menos todo el mundo come, vive, tiene salud y tiene una expectativa de vida adecuada. Entonces, vean que en el mundo de hoy el desarrollo humano no es lo que vende. Lo que vende es ir a Dubái, lo que vende es ir a Miami, lo que vende es ir a hacer shopping, gastar, tener. Ese no es el barco del desarrollo humano. Y eso tiene que ver con una concepción de mundo y de aspiración en el ciclo de vida. Y ahí es donde están las tensiones, justamente. Porque la pregunta es cómo entra la institucionalidad pública en eso. Y aquí, obviamente, hay múltiples factores que son los que ya vimos: desigualdad social, violencia y crimen organizado, una economía dual que genera muchas presiones. Eso genera descontento ciudadano y polarización que reconfiguran el poder político, las narrativas del cambio, y esas narrativas del cambio se asientan en una ofensiva contra el status quo hoy.
básicamente eficiencia del Estado y ataque contra la corrupción. Lo cierto es que hoy tenemos una masa crítica con amplio apoyo al oficialismo, como pocas veces hemos visto en las últimas 3 décadas. Y la pregunta que por lo menos a nosotros ahora nos inquieta es si esta es una etapa para componer o para imponer acuerdos. Si se usa el poder político para componer acuerdos, creo que esta democracia puede dar un salto interesante en los próximos años en términos de desarrollo humano. Pero si se usa ese poder político para imponer acuerdos y callar minorías, creo que lo que podríamos estar teniendo es un aumento de cierta conflictividad política que podría ser quizás, o que podría significar quizás retrocesos en nuestro estilo de desarrollo, que es lo que estamos tratando de resolver. Toda esta información es pública. Recuerden que el Estado de la Nación pertenece al Consejo Nacional de Rectores, que no es nada más que las universidades públicas. Y entonces cualquier duda, comentario, o si alguno de ustedes quiere data para hacer sus proyectos de investigación, nos escriben y nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Muchas gracias por la atención, de verdad. Muchísimas gracias, Estefan. Realmente información sumamente importante para el país, ¿verdad? Pero para la universidad y para nuestra escuela, que también nos encontramos en un proceso de reforma curricular que nos convoca a hacer todas estas reflexiones para poder hacer una mejor decisión, ¿verdad? O mejores decisiones. Y también para todas y todos los estudiantes que están acá, que presten atención en estos elementos para sus trabajos finales de graduación, para sus investigaciones, para las investigaciones de nuestro equipo docente también, ¿verdad? Para la acción social que estamos realizando, donde vamos a colocar todas nuestras posibilidades de incidir un poquito en el país. Bueno, abrimos en este momento entonces un espacio para preguntas, para comentarios de parte del público, así que levantando la mano podemos ir avanzando. Eugenia, adelante. Términos de desigualdad, perdón, pero que hay de también otra dimensión de la pobreza, vamos a leer una de política también de esta zona, puesto que esa es la finalidad sobre sobre Chicago salario to be literally zona de ahora porque la ciencia profana de la tingra fascinación. Eugenia, ¿verdad? Yo creo que hay muchos factores, pero lo resumo así. Una vez, en algunas de estas presentaciones que andaba, a mí me gusta mucho hablar con la gente en general. Quizá por eso me dediqué a la ciencia social. Y una vez le pregunté a un señor que estaba cuidando el auto en el periodo de elecciones. Eso fue hace 4 años, 4 o 8 años. Y le dije, ¿usted por quién va a votar? Y me dijo un candidato que en ese momento tenía un discurso muy populista, de mano dura, que salía con una escoba, barriendo, para no decir el nombre. Y yo le dije, ¿y por qué va a votar por ese candidato? Y su respuesta me pareció tremendamente sabia. Él me dijo, macho, ¿y por qué no? Y creo que eso es lo que ocurre. ¿Por qué no? No hay nada que perder. Es que ya estas poblaciones están en el suelo. Entonces, ¿por qué no? Y a nosotros se nos olvida eso. Porque, digamos, si yo quisiera una escalera de esos deciles, aquellos deciles que vimos, me voy a volver un poquito. Si yo me devuelvo
a este gráfico, que son los deciles de ingreso, casi todos los que estamos en esta universidad estamos en Aquí, aquí, o aquí. O sea, nosotros somos la gente educada, formada, o nos estamos educando. Entonces nosotros estamos en la parte alta de la escalera, algunos con más, otros con un poquito menos, ¿verdad? Yo no soy catedrático, entonces, no, pero estás ahí arriba igual. Entonces, claro, desde ahí la vida se ve distinto que desde aquí. Entonces, Eugenia, creo que esa es la respuesta para resumir todos los componentes. ¿Por qué no? No tiene nada que perder. Esta gente está tratando de encontrar respuestas a una promesa democrática. La promesa democrática de que van a vivir mejor. Pero esa democracia pareciera que no los hace vivir mejor, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué no? No sé si te respondí. Sí, por favor. No, ya. Que hizo mañana. No me importa. Está nada más que ahí, ¿no? No. ¿Lo van pasando? Porfa. Muchas gracias. Mi pregunta iba dirigida... Janina, ¿verdad? ¿Dijiste? Janina Amaya, sí. Cuando coordinamos para hacer esta actividad con la Comisión de Docencia, comentamos mucho con usted sobre esta valoración que hacía de la importancia del trabajo social discutiendo estos temas, no solamente el tema de los resultados de las elecciones, sino el contexto que nos ha llevado a este momento, esta expresión de la cultura política. Y entonces usted comentaba sobre este desarrollo del aumento en el PIB, pero el gasto en inversión pública, los retos que hay, y no solo son retos propuestos por un proyecto político, sino que también ahí hay un común acuerdo entre toda la sociedad de que hay que hacer cambios en la administración del Estado, hay que hacer cambios en la inversión del gasto público. Y usted mencionaba salud, educación y protección social como las líneas que nos dan la pauta para saber cómo se ha reducido ese gasto. ¿Nos podría ampliar un poco, según los estudios que hace el Estado de la Nación, en esos tres ejes, salud, educación y protección social, qué retos podríamos tener en nuestra formación, en nuestra investigación y en el trabajo que hacemos desde la U? Yo no soy trabajador social, así que no sé todos los detalles que ustedes hacen, pero he trabajado con trabajadores sociales. Hace unos años hicimos un taller muy interesante con trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan para Limas en todo el territorio. Queríamos entender cuáles eran los mecanismos con los cuales la ciudadanía llega y pide una ayuda social al Estado, a Limas, cuál es la revisión de esa data y cómo entraba en el CINERUVE para finalmente ser categorizado un hogar como pobre o no pobre y darle una ayuda o no. Entonces queremos ver todo el flujo. Una de las cosas más interesantes para mí, y aprendí mucho, dicho sea de paso, es la capacidad del ojo humano para humanizar la pobreza. Y eso es central. Obviamente la tecnología, la inteligencia artificial nos ayuda a un montón de cosas. No voy a entrar en todo el detalle del miedo de que, es que el algoritmo me quita el trabajo, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí, porque yo creo que el algoritmo nunca nos va a quitar el trabajo, pero sí nos va a obligar a salirnos de un trabajo para transformarnos en algo más. Pensemos en la revolución industrial, finales del siglo XIX, cuando empezaron los robots y las máquinas, ¿verdad? En la industria automotriz, bueno, muchas de esas personas que ponían remaches literalmente fueron movidos por máquinas. No voy a entrar mucho ahí. El mundo siguió existiendo después de las máquinas y además todos gozamos de carros mejores, artefactos mejores, tecnologías mejores gracias a todas esas máquinas. Entonces toda la innovación realmente mejora la calidad de vida. Yo no podría hacer los análisis que hacemos en computadora si no hubiera existido esa revolución industrial que hizo que alguna gente perdiera empleo. Entonces no lo veamos todo como bueno o malo, repito, como... Pero una de las cosas que más me llamó la atención, Janina, es la sensibilidad humana y la capacidad de influir, la capacidad de agencia que tienen ustedes en el terreno, en los hogares. Ustedes tienen un montón de recursos desde la educación que llevan y las formaciones para, por ejemplo, encauzar muchos de los dilemas de sus hogares, por pensar en la conexión directa con los hogares, sin considerar todos los otros ámbitos. Entonces yo creo que las disciplinas de las ciencias sociales, eso lo incluye a ustedes y a todos los demás, tenemos un mandato ético muy fuerte en este mundo.
en el sentido de que aquí hay poblaciones que no tienen ciertos recursos para resolver algunas cosas básicas. Por ejemplo, estos sectores, así como muchos otros más, le ponen pantallas a los niños apenas nacen. Y ya sabemos hoy que las pantallas en los niños antes de los 6 años es destruir su cerebro. ¿Cómo nos acercamos a los hogares para que los niños no tengan pantallas? Ya sabemos que la responsabilidad financiera de estos hogares es muy importante. Por eso es que Muhammad Yunus gana el Premio Nobel de la Paz por darle microcréditos a mujeres, no a hombres. Porque los hombres se los decían y se los tomaban el licor. Las mujeres siempre pensaban en sus hijos, o generalmente piensan más en sus hijos y en el hogar. ¿Verdad? Entonces, hay un gran trabajo pendiente en cómo conectar humanamente, cómo crear tejido social que nos permita de alguna forma movernos, no a una versión romántica, digamos, de la solidaridad, pero sí a una versión funcional de la solidaridad. Porque incluso la persona que tiene más dinero necesita ese tejido social para que su empresa funcione o su negocio funcione. Y yo creo que esa es la función de ustedes en trabajo social y quienes estamos en la ciencia social. Entender cómo es la conexión aquí. Buena parte de estos dilemas ya los hemos transitado como sociedad y civilizaciones. Voy a decir algo que es poco popular, pero aquí voy a usar la libertad de cátedra. A veces tenemos estas discusiones de que nuestro sistema es neoliberalista y que entonces hay que emanciparse y que este es un sistema que nos ahoga, y puede ser que todo eso sea cierto. Pero en el año 1200 antes de Cristo ya existía algo parecido, edad de bronce. 1200 años antes de Cristo. Pues eso fue hace más de 3200 años. El neoliberalismo no existía como categoría, pero existía tránsito, mercancías, había gente con más dinero, menos dinero. En aquel entonces era la edad de bronce porque el bronce era un metal precioso que permitió hacer herramientas, no solo para temas militares, espadas y escudos, sino también para la agricultura. Entonces fue una edad de desarrollo industrial muy importante. Y se dieron cuenta que el bronce era mejor si lo mezclaban con, o sea, salía un bronce mejor si se mezclaba con estaño. Pero el estaño estaba en las montañas norte de Afganistán. Entonces iba y se extraía el estaño de esas zonas de Afganistán y se traía a lo que en aquel entonces era, digamos, la zona que hoy sería Chipre, Turquía y Grecia, que era la zona donde se distribuía el bronce para todo el resto del mundo en aquel entonces. Ya existían diplomáticos, ojo, existían diplomáticos, existía comercio, existía pobreza como hoy y desigualdad, había multimillonarios, había gente que amasaba grandes cosas. Los dilemas eran básicamente lo mismo, había inseguridad ciudadana, hay registros de las primeras grandes huelgas del mundo, hace más de 3000 años. No estamos resolviendo nada realmente. Hegel dice, que es un filósofo alemán, Hegel dice que el problema de las civilizaciones es que aprendemos poco del pasado porque nos creemos excepcionales. Entonces no volvemos a ver atrás porque nosotros somos mejores. No, yo creo que no está el problema. Y la academia no se puede dar ese lujo. Y el otro gran elemento, que no incluye solo el trabajo social o no, es que necesitamos una academia con mucha diversidad. Mucha diversidad. ¿Cuánta gente la que está aquí dijo que se puede levantar y defender que votó por el oficialismo? Y eso es un tema central. Si en la academia no creamos espacios seguros para discutir indistintamente nuestra posición de las ideas, la academia está fallando. Porque la academia también es un término que viene desde los griegos, antigua Atenas, Sócrates, Platón. La academia era el jardín o el gimnasio de la discusión de las ideas con el método socrático. El método socrático era que no nos poníamos de acuerdo, siempre era cuestionar con pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y en ese método salía la verdad, decían los griegos. Muy lindo y muy romántico. Pero lo importante de eso es cómo creamos espacios seguros para la diversidad. No solo la sexual, la de pensamiento, la de origen, la de color. La diversidad en la academia tiene que ser la base de ese Lucem Auspicio. Y yo creo que ahí, eso es una de las luchas que no podemos dejar. Y yo que soy profesor de la universidad desde hace más de 20 años, a veces me cuestiono si no hemos perdido
niveles de pluralidad política a lo interno? Y me lo cuestiono. No tengo una respuesta. Pero lo cierto es que yo quisiera un espacio en donde indistintamente el color político o mi afinidad sea un espacio donde cualquiera pueda hablar en un espacio seguro sin que se le ponga una etiqueta. Porque si no, en eso nos estaríamos pareciendo más a los regímenes conservadores de Oriente, que hoy estamos atacando muy fuerte, ¿no? Y ahí es donde la acción social es central para mí. No sé si te respondí, Janina, un poco filosófico, pero ando leyendo mucha filosofía en los últimos días. Por favor. Está apagado. Yo sí te oigo, pero el resto no. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por acercarnos un poco a esa información que efectivamente las universidades producen, ¿verdad? Ahora que estamos hablando justamente sobre el aporte de las universidades al país y que yo creo que a veces en ocasiones por la dinámica propia, cotidiana, inclusive de la misma universidad, no nos acercamos a verla con ese detalle. Entonces a mí me parece muy importante. Yo quisiera hacer un comentario muy rápido y una pregunta sobre el tema de la diversidad y sobre tener otras voces aquí. Yo entiendo el espíritu de su preocupación, pero recuerdo también que muchas veces se invitaron y no quisieron venir. Solamente para recordar eso, que me parece que es un dato muy importante de recordar. Y la pregunta tiene que ver con una preocupación que me surge cuando, y probablemente muchos la estemos compartiendo en este momento, que es la percepción de que estamos peor existe. Todos percibimos que vivimos en un país con más desigualdad, con más pobreza, que cada vez es más difícil insertarse en el mercado de trabajo. Los datos del Colegio de Trabajadores Sociales, por ejemplo, hablan de la dificultad que tiene nuestro gremio, del porcentaje de licenciadas, egresadas de esta universidad que no encuentran trabajo, que es mucho menor, aunque existe, que el de las licenciadas de universidades privadas. Entonces, hay una cierta percepción de que estamos peor que hace unos años atrás, pero los datos nos están diciendo otra cosa. Entonces yo quisiera que usted tal vez nos ayude a entender la síntesis entre esos dos elementos. Esa percepción que tenemos de que vivimos en un lugar donde pareciera que hay más pobreza, más desigualdad, etcétera, etcétera, pero hay algunos datos que nos están mostrando que no hay más pobreza, que la pobreza disminuyó. Entonces, ¿cómo entender eso, verdad? Porque yo creo que el dato para nosotras es fundamental, ¿verdad? Digamos, todo el análisis crítico que nosotros podamos hacer de la realidad necesita ese dato, ¿verdad? Pero ¿cómo acompañamos eso que estamos, por un lado, percibir? Estoy utilizando el término percibir porque no sé qué otro podría utilizar, que es lo que vemos en la vida cotidiana y este dato que usted nos muestra. Y ahí yo me pregunto, a modo de hipótesis, yo quisiera que usted nos ayude más, que se desenvuelven estos temas, si eso tiene que ver con las formas de medición, ¿verdad? Con la forma en la que se expresan los datos. Recuerdo que en algún momento hubo críticas hacia el Ejecutivo sobre la forma en que se estaba interpretando, por ejemplo, las tasas de desempleo, etcétera, etcétera. Si el problema es el dato y la forma en que se está obteniendo el dato, o en fin, esa relación entre esos dos elementos que para mí me parece que es importante para no irnos solamente, digamos, no privilegiar la percepción, ¿verdad? Pero hacer un análisis crítico de los datos que usted nos presenta hoy. Otra hipótesis que yo tengo también es que como esto tiene que ver, lo que pasa en el país tiene que ver con procesos históricos más amplios, ¿verdad? Que salen de nuestras propias fronteras. Yo me pregunto también si es esa relación de lo nacional con ese otro mundo también, ¿verdad? Que nos construye esa sensación de que estamos cada vez peor, ¿verdad? En fin, como humanidad, etcétera. Entonces, pienso un poco como si la necesidad de entender el dato a la luz también de procesos históricos más amplios sería una vía, digamos, para entender por qué esa sensación cotidiana de que estamos peor y el dato nos está mostrando tal vez lo contrario. Entonces, si usted nos pudiera ayudar como con esa
síntesis, digamos, de esos dos elementos. Se lo agradezco. ¿Cuál es su nombre? Yesenia Fachas. Yesenia, mucho gusto. Dos cosas, Yesenia. Una, que no es cierto que invitamos y no vinieron, pero también es cierto que no hemos creado espacio seguro para que vengan, ni siquiera para que hablen los que están aquí. Yo soy profesor de ciencia política, yo paso hablando de política, y viera lo que a mí me ha costado que alguien del oficialismo salga y lo defienda en nuestras aulas. Creo que tenemos que crear espacios seguros aquí, primero, ya después vendrán otros invitados que representan a esas fuerzas políticas, pero creo que la universidad tiene que crear espacios seguros para esta discusión política indistintamente del color, y ahí creo que podemos todavía hacer mucho más, hay espacio de mejora, eso era uno. Tal vez después cuando invitamos llegan porque vean un espacio seguro y no de, digamos, de ofensa y ataque, que además es parte de lo que hacen muy bien, dicho sea de paso. Entonces, si entramos ahí, es capaz que perdemos por tandeada, ¿verdad? Aquí son ideas. Eso es uno. Lo otro es, Yesenia, sí, pero digamos, siempre está la disyuntiva del dato y la realidad. No vaya a ser que nos pase como aquella ministra de Seguridad hace unos años que dijo que la inseguridad era un tema de percepción y entonces tuvo que ir, no sé si se acuerdan, porque los índices de inseguridad no eran tan altos y de hecho cuando iban a ver los datos donde se le pregunta en los últimos 12 meses usted ha sido víctima de un robo, un asalto, y mucha gente en los datos decía que no, pero existía una percepción muy alta de inseguridad y ahí es donde entra el desarrollo humano, porque a nosotros nos interesa el desarrollo humano, nos interesan las dos cosas, nos interesa que el dato esté bajo y la percepción también esté baja, porque eso es lo que genera calidad de vida. Yo no hago nada con una sociedad que a mí nunca me van a asaltar, pero que yo salgo y vivo atormentado porque creo que en cualquier momento se me meten a la casa. Aunque no sea cierto, aunque la estadística diga que esa probabilidad es muy baja. A mí me pasa con mi mamá. Mi mamá cree que siempre va a ser asaltada. Y yo ya me di por vencido, va a morir así. Yo le he explicado los datos y por alguna razón ella cree que todo es muy inseguro. Y eso tiene que ver básicamente con calidad de vida. Ahí es donde lo que nosotros hacemos desde la ciencia no puede quedarse en el dato, que es lo que usted creo que está planteando. Hay que dotar de contexto ese dato, entender qué hay detrás de ese dato. Entonces, vuelvo a la pobreza. La pobreza se reduce. Ese es un dato que hay que decir, qué dicha. La siguiente pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo hacemos para que eso sea sostenible y no vuelva a rebotar? Y por eso vamos a ver las razones. Las razones de reducción de la pobreza son endebles. Pero hay que seguir evaluando. De pronto es porque el contexto nos permitió reducir la pobreza por algunos cambios en el mercado informal y la conformación del cambio demográfico, y ojalá encontremos la siguiente llave para abrir la siguiente puerta que nos permita seguir bajándola. Y ahí es donde entra la ciencia, ¿verdad? Y después ustedes que están en el campo, ir a ver qué significa un hogar, por ejemplo, que salió de la pobreza en ese contexto. Porque vean, también es que hay un dato que hay que definirlo. Si la línea de pobreza son 300.000 colones y yo tengo 290.000, ya soy pobre. Pero si tengo 305.000, no soy pobre. La diferencia son 15.000 colones. Entonces hay un tema fáctico de medición de indicadores que no se puede quedar ahí. Hay que entender las realidades, ¿verdad? Quizá la persona con 290.000 colones vive mejor que la de 305.000 porque la de 305.000 está endeudada y la de 290.000 tiene mayor educación financiera y le alcanza más, pero es pobre formalmente. ¿Me explico? Ahí es donde los datos tienen que tener un rostro, tienen que tener contexto. Y ese es el trabajo nuestro finalmente, entender esas dos cosas. Por eso es que nosotros tratamos de poner siempre ese contexto. Por ejemplo, tenemos una economía que crece el 4.2%, pero esa economía cuando la vemos con zoom tiene dos motores. Un motor pequeño que va muy bien, un motor muy grande que va lento. Y ahí estamos casi todos. Y eso nos permite entender como los niveles del análisis. No nos podemos quedar solo con el dato general. Yo doy aquí análisis político cuantitativo y ese es mi punto. Los promedios esconden realidades de todo tipo y hay que entrar en los promedios y ver cuáles son las diferentes condiciones. Lo que sí es cierto es que si el promedio va mejorando sustantivamente en el tiempo, las condiciones también van a mejorar. Y eso es lo que queremos, que la pobreza empiece a bajar sustantivamente como promedio para que las realidades también se modifiquen. Y esa es la atención, básicamente, lo que hacemos en la universidad. Por eso nunca nos podemos quedar solo con lo que nos tira la computadora, básicamente. Y ustedes pueden ponerle un rostro humano todavía más sustantivo, digamos, dado, digamos, el set de herramientas que tienen. Sí. Con gusto.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Estefan, por esta exposición. Mi nombre es Laura, también soy docente de esta escuela. Y bueno, va muy vinculado a esta última intervención que usted tuvo a propósito de la pregunta de la profesora Yesenia, porque en buena hora estos 5 factores que usted plantea nos permiten acercarnos a comprender desde un panorama, ¿verdad?, cómo se expresa esta materialización de una acumulación histórica, que es el elemento o el factor con el cual usted comienza su exposición, de frustraciones, de pobreza y de desigualdad en sus múltiples expresiones. A mí me llama mucho la atención esta contradicción que la investigación expone entre este aumento de la desigualdad, este aumento en las transformaciones que está teniendo la inversión social frente a un dato en relación a la disminución de la pobreza. Y eso repercute enormemente en nuestra profesión, particularmente en la política social, cuando se nos dice que hay más política social. Entonces, frente a ese dato y este llamado que usted hace de comprender el contexto, ¿verdad?, y desde dónde nos estamos posicionando para comprender esa política social, y esa más política social será una política social más focalizada. Entonces quisiera preguntarle, o más bien pedirle que por favor amplíe todos estos hallazgos que desde el Estado de la Nación han podido recuperar en torno a estos 3 grandes elementos que permiten a ustedes dar contenido en este contexto de transformaciones, a este dato que el gobierno, el oficialismo pregona en todo espacio y posiciona en todo espacio, que es la reducción de la pobreza, ¿verdad? Y ustedes destacan tres aristas ahí: más política social, aumento del empleo informal, aumento del empleo informal, reducción del tamaño de los hogares y otras fuentes de ingreso no reportadas. Quisiera que por favor amplíe al respecto. Y con respecto a esto que usted ha venido enfatizando enormemente de generar espacios de diálogo, yo creo que ya quienes hacemos acción social desde en estas 3 semanas que llevamos del ciclo, pero sobre todo, sí, tal vez en estas últimas 3 semanas que ya venimos haciendo giras, ya estamos participando en espacios en los territorios, ya estamos enfrentando ese desafío precisamente. Y bueno, es parte del diálogo que la acción social empieza a promover, pero que esta universidad, y con responsabilidad, tiene que intencionar también. Correcto. Entonces, es todo un tema que nos espera en la discusión, que ya venimos discutiendo desde la Comisión de Acción Social, pero que es un tema que nos preocupa porque es un diálogo que debe responder a un proyecto ético-político como escuela también, como universidad. Laura, ¿verdad? Sí, Laura. Gracias, Laura. A ver, piezas de información que sabemos. Las estadísticas nacionales nos dicen que se redujo la pobreza. Eso es un hecho fáctico. Entonces, la siguiente pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cuáles fueron los factores que generaron esa reducción de la pobreza? Es la siguiente pregunta de investigación. Y vamos a ver escenarios similares en la historia del país que también tuvieron una reducción de la pobreza, para ver si los factores son similares o distintos. Y a partir de ahí seguir haciendo preguntas hacia abajo, digamos, en la especificidad. Como ustedes ya vieron, y usted muy bien repitió, Laura, los factores que explican la reducción de la pobreza son distintos a los de 2007. En 2007 teníamos un crecimiento de más del 8%, nosotros ahora tenemos crecimiento por encima del 4%, era el doble, más crecimiento económico. Ese más crecimiento económico generó más empleos formales, la mayoría en el Estado, dicho sea de paso, y además un ensanchamiento de la política social y sobre todo el gasto en educación y salud y pensiones, como vimos ahí, pero sobre todo en educación. Pero no fue sostenible, la pobreza volvió a caer, volvió a subir. Entonces vean que las razones robustas del 2007
existieron, pero no fueron sostenibles en el tiempo. La pobreza otra vez se volvió por encima del 20%. Hoy las razones son distintas. Crecemos un 4%, la mitad del 2007. Lo que se está expandiendo es el mercado informal, no el formal. Y tenemos ingresos de otras fuentes que no reportamos. 2 años consecutivos se reduce la pobreza. Yo aquí me abstraigo, digamos, o me abstengo, más de que me abstengo de una evaluación normativa. Lo que hay que ver es cuánto se sostiene eso y qué significa la reducción de la pobreza hoy. Esa es la otra parte que falta. Porque, repito, si reducir la pobreza es que yo tengo 5,000 colones más y me brinco la línea de pobreza, quizás uno de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de reducción de la pobreza, estamos hablando básicamente de mejorar la calidad de vida de la gente, el acceso a educación, acceso a empleo. Lo cierto es que el mundo laboral hoy es bastante distinto al del 2007 ya también. Ya han pasado más de 20 años casi. Y en esos 20 años hoy tenemos un empleo mucho más informal, incluso altamente educado. Hay gente que está en el mercado informal y que tiene doctorados. Y eso cada vez es más, porque recuerden hoy que en el mercado laboral, Thomas Friedman es un escritor era escritor de New York Times, creo que ya no. Escribió allá como por el año 2000, si mi memoria no me falla, 97, un libro que se llama The World is Flat, el mundo es plano. Y él lo que decía es que él, estando en Manhattan, contrataba un contador en la India. Le pagaba $2,000, $2,500 al contador en la India. Si él hubiera contratado ese mismo contador en Nueva York, le hubiera tenido que pagar $6,000. Entonces, pero esos 2,000, 2,500 que pagaba en la India era más que lo que se ganaba ese contador en promedio allá. Entonces, The World is Flat significa que se hizo más accesible. Y el empleo informal, de alguna forma, algún sector del empleo informal refiere a eso. Entonces, que haya aumentado la informalidad implica ahora ir, ¿qué tipo de informalidad? Claro, estamos hablando de hogares pobres, entonces esos no son muy educados, ¿verdad? Hay informalidad que está fuera de la pobreza y hay informalidad que está dentro de la pobreza. ¿Cuál es la informalidad dentro de la pobreza? Y también tenemos que entender esta otra informalidad. Con esto lo que quiero decir, Laura, es que otra vez los datos per se solo nos van diciendo cuál es la siguiente puerta para la siguiente interrogante. Entonces yo llego y respondo a ese interrogante. Inmediatamente se me abren 3 preguntas de investigación nuevas. Y yo tengo que ir entrando casi como un juego de puertas y acertijos para ir entendiendo qué es lo que me dice la data. Pero hay que ir a ver el contexto, hay que ir a entender. Lo que también es cierto es que durante estos 4 años se ha focalizado mejor la política social. Eso es interesante. Nosotros analizamos Sinerube de la A a la Z hasta el 2023, que teníamos acceso a los datos. Ya después se nos quitaron por otras razones. Pero el hallazgo de ese análisis es que la política social estaba siendo distribuida más eficientemente. Era más focalizada a las poblaciones objetivo. Y eso es una buena noticia. Por supuesto. Si queremos menos filtraciones, ¿verdad? Queremos que la población objetivo le llegue la ayuda. Entonces, todo esto para decir que parte de lo que hay que quitar son un poco los sesgos ideológicos a la hora de hacer ciencia. Yo creo que uno tiene que ir a medir y evaluar en el campo. Por supuesto que nosotros tenemos posiciones normativas. Nosotros tenemos una que es el desarrollo humano. Y esa es una posición normativa como cualquier otra. Entonces vamos a ver en el campo cómo esa focalización generó mejores condiciones de vida para ese hogar o no. Por eso es que nos reuníamos con las y los trabajadores sociales del IMAPS para entender. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Por reglamento o protocolo, de todas las fichas que se llenan para ayuda social en el IMAS, alrededor del 20% hay que ir a revisarlas en campo, en hogar. Y no se cumple ese 20%. No se cumple. Entonces, ahí es donde el dato adquiere un valor que puede ser no entendido en su justa dimensión cuando no vamos a revisar campo. Hay que ir a revisar campo. Porque también ya sabemos que cuando la gente va a pedir una ayuda social, como todo ser humano, tiende a mentir un poquito, ¿verdad? Y expandir, ¿verdad? Su carencia para tratar de tener una mayor probabilidad de ayuda. Esa es la razón por la cual la política social es tan importante como Estado. Sinerube no inició ahora. Sinerube lleva años. Es una plataforma que por lo menos yo que tuve la oportunidad de conocerla por dentro y ver cuál era la lógica,
es un sistema de información tremendamente potente, porque ahí sabíamos entonces, si Estefan Gómez decía, mira, es que yo no tengo propiedades, no tengo nada, llega al registro público y tengo 3 propiedades. Y resulta que tengo un ingreso por allá porque me entra una pensión. Ese es el sistema de cruce y de validación de todos los ingresos y las condiciones de las personas. Eso nos garantiza como objetivo que el sistema va a ir a ponerle, atención fundamentalmente a la gente que no necesita mentir. Es la verdad. Cuando dicen la verdad, es claro que tienen carencias y ahí es donde tiene que llegar la ayuda social. Y lo que pudimos ver es que eso estaba cumpliéndose, se estaba mejorando la focalización. ¿Alcanza eso? No, no alcanza, porque después está la política universal, educación, es distinto. Y ahí es donde nos damos cuenta que, digamos, tiene que ver, creo yo, con la prioridad de dónde pone uno el proyecto político. Mi lectura es que en esta administración la prioridad fue tomar decisiones muy ejecutivas y focalizadas que sacaran rápido a la gente de la pobreza. No necesariamente que le diera un proyecto de vida futuro. Tal vez eso sea un plan B o no, no lo sé, pero hay que empezar a evaluarlo. Pero sí había un interés significativo de cuáles son los botones que me mueven la aguja. ¿Cuáles son los botones? Y vean que tiene una lógica como muy gerencial y hay que entender cuál es el poder político que hay detrás, ¿verdad? Una persona que se movió muchos años en el mundo financiero donde era muy CEO, ¿verdad? Muy manager, de alguna forma. Repito, eso no es ni bueno ni malo, nada más es, yo no lo evalúo. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros llegamos a evaluar esas estrategias, en algunas les están funcionando. Y ahí es donde nosotros decimos, perfecto, ¿cuál es la siguiente capa? La siguiente capa es cómo sacamos a esa gente de la pobreza, pero a esos chicos y chicas de esos hogares les damos un ciclo de vida que les permita entrar a un sistema educativo, tener salud para insertarse en el mercado laboral, ojalá formal, o en esa nueva economía para que tengan mayor acceso. Y ahí es donde vemos las dificultades porque el gasto en educación, ¡pum!, viene para abajo. El gasto en salud viene para abajo. Entonces, la pregunta es, ok, bueno, tenemos una capa, casi como una torta chilena. Hay una capa ahí que tiene dulce de leche y pareciera que está dulce, pero ¿cuál es la siguiente capa? Y la siguiente capa, ¿cuántas capas necesitamos para darle bienestar a esos hogares? En muchos casos estos hogares necesitan mucha ayuda psicológica y emocional, hay mucha violencia. Nosotros hicimos análisis hace unos años con el 911. Esas mismas zonas que salen en esos mapas son las responsables de la mayoría de la violencia de los hogares. O sea, ahí ¡pum!, los focos de violencia dentro de los hogares es increíble. Hogares que no tienen acceso a todas estas herramientas. Y ahí es donde nosotros, desde la acción social, nuestros proyectos de investigación, podemos empezar a mover la aguja. Yo a veces con la gente más de confianza digo, no, es que no podemos tener proyectos de investigación que no están moviendo la aguja. O sea, no es para engavetarlas ahí y hacer puntos para ver si me hago catedrático. No, está bien, todo eso cuenta, pero pongamos todo eso al servicio de la sociedad, no al servicio de una carrera profesional nada más. Tienen que ser las dos. Y ahí es donde yo siempre pienso, porque cuando llegue a viejillo, yo no quiero llegar a mis 70 años y decir, pude haber hecho más. No, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer más? Y eso implica que nosotros que estamos allá, en la escalera social arriba, porque nosotros estamos arriba, hay que considerar que estamos hablando de una posición privilegiada, tenemos que probablemente incomodarnos un poco más, ¿verdad? Hay que expandir las capacidades de lo que tenemos como academia. Yo en eso soy muy crítico, digamos, autocrítico, si se quiere decir. Y yo creo que esta universidad, que además es maravillosa, tiene todas las herramientas para seguir moviendo la aguja como lo ha hecho, ¿verdad? Esta universidad paró Alcoa, yo me acuerdo cuando yo crecí, y Alcoa y no sé qué. Y yo le pregunto entonces ahora, el otro día hablaba con unos colegas, y dígame, ¿cuál ha sido la gran lucha social que ha dado esta universidad en los últimos 20 años? Así como Alcoa. ¿Qué paramos? ¿Qué sostuvimos? ¿Qué hemos creado? No digo que no las haya, yo nada más digo, reflexionemos, pongámonos en perspectiva. Y ahí es donde quizás no son esas las luchas de ahora. Quizás las luchas de ahora es poner todo nuestro conocimiento y conectar con esos territorios y empezar a mover las agujas desde los territorios, ¿verdad? Lo que sí es cierto, Laura, es que el bien y el mal no vienen empaquetados en envases puros. Eso está mezclado. Y eso, digamos, es una reflexión que yo trato de repetirme todos los días.
el mal no está empaquetado en un solo envase, ni el bien tampoco. Les voy a poner un ejemplo. Nelson Mandela estuvo 28 años en la cárcel. Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, principal líder político, digamos, de la reconversión política de Sudáfrica y el apartheid. Cuando Nelson Mandela sale de la cárcel, empieza su lucha por el apartheid, lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Y no tenía el apoyo de los principales países de Occidente, Estados Unidos y el centro europeo. Entonces, en una de sus giras a Estados Unidos, pidiendo apoyo, le reclaman que cómo era posible que él luchaba por los derechos humanos, la igualdad, y las personas que le estaban apoyando en su lucha eran Yasser Arafat, Gaddafi y Fidel Castro. Nelson Mandela en el tiempo de TikTok no hubiera podido tener el premio Nobel, de fijo. Lo hubieran quemado por eso. Era otro mundo. Y eso lo que ejemplifica es que no importa quiénes son sus aliados, quizás, lo importante es el proyecto político. Y eso fue lo que él dijo. Yo no me meto en política doméstica. Ellos no se meten en mi política doméstica. Pero lo cierto es que aquí no me están dando el apoyo en Occidente. Lo estoy recibiendo de esos compañeros de lucha. Y con eso logró el apartheid y la transformación democrática en Sudáfrica. ¿Me explico? El bien y el mal no están empaquetados en bases puros. Eso está mezclado. Y esa es mi reflexión en términos de no desacreditar al otro rápidamente. Esto es una discusión de la literatura sobre la otredad, ¿verdad? Y hoy lo que tenemos es un mundo tremendamente polarizado en términos de la otredad, buenos y malos. Y la verdad es que existen buenos de los dos lados y malos de los otros lados, porque solo basta ponerse de uno al otro lado para saber en cuál está uno. Eso es lo que hay que romper, eso es lo que creo la academia tiene que romper, básicamente, ese tipo de reflexiones. O por lo menos sería una aspiración linda para romper en un mundo tremendamente polarizado. Sí. Que no es fácil, ¿verdad? No sé si ya... Agradecerles nuevamente la atención. Y bueno, repito, esto no es nada más que un abrebocas de un poco de la investigación que estamos haciendo en el Estado de la Nación. Muchas gracias. So,